Almighty God in heaven, Padre Celestial, we thank you for the blessings that you bestow on each of our lives. te damos gracias por las bendiciones que das para cada una de nuestras vidas. We thank you for the blessing and opportunity to come together face to face, Te damos gracias por la bendición y por la oportunidad que tenemos de reunirnos cara a cara and the blessing to connect with those with this family all around the world. y la bendición de poder conectarnos con esta familia a lo largo de todo el mundo. We ask your presence to be with us, to bless, guide, and direct us. Pedimos que tu bendición estés con nosotros y nosotras y nos guíes y dirijas. And ask a blessing upon Tyler as he shares his message, Y pido una bendición especial sobre Tyler mientras comparte su mensaje and that we all together might be blessed by it. y que todos juntos podamos ser bendecidos por este. We thank you and we praise you. Te damos gracias y te alabamos. We ask in Jesus' name. Amen. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Okay. You just let me know. Good morning, everyone. Buenos días para todos. So yesterday we were discussing the transition from the sixth kingdom of Bible prophecy to the seventh. Ayer estábamos discutiendo la transición del sexto reino de la There's an profecía echo. bíblica al séptimo. ¿Hay un eco? Is the mic on Curtis's side or on the iPad? ¿Hay un micrófono abierto del lado de Curtis o del iPad? Oh, Curtis says it's good. Was it your phone? Okay, we should be good. Ok, deberíamos estar bien ahora. Yeah. Test, test, test. Everything sound okay to everyone? Okay, Yes, it's good. awesome. So we're talking about the transition from the sixth to the seventh. Entonces estábamos hablando de la transición del sexto al séptimo. We talked about the circumstances on the ground in 1989. Hablamos de las circunstancias que había en tierra en el 1989. Okay. Okay, you ready? I'm on Shimen. She was just switching rooms. You tell me when you're ready. Okay. So we looked at the circumstances in 1989 with the Cold War. Entonces nosotros estuvimos mirando las circunstancias de 1989 con la Guerra Fría. We saw the USSR and the United States were in conflict. Vimos que la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban en conflicto. We saw that the papacy was on the side of the United States in that moment. Vimos que el papado estaba del lado de los Estados Unidos en ese momento. And then we talked about what led up to that conflict. Y luego hablamos acerca de qué llevó a ese conflicto. We saw that the papacy was dethroned in 1798 by France. Vimos que el Papa fue removido de su trono en 1798 por Francia, by specifically atheistic France. por específicamente la Francia atea, And that at that moment, the papacy has one goal in mind. y que en ese momento el papado tenía un objetivo en su cabeza. The goal is to get back on top of the world.
to become the leader again. Su objetivo es volver a estar de vuelta en la cima del mundo, volver a ser el líder. In order for it to do that goal, it has to take out the power that dethroned it. Y para poder cumplir con ese objetivo, debe tomar el poder de quien lo destronó. And we trace that through history briefly. Y trazamos esto a lo largo de la historia brevemente. And we saw that this conflict is going to rear up after or during World War II. Y vimos que este conflicto se iba a volver a aumentar durante la Segunda Guerra Mundial. The papacy is going to get into a tenuous alliance with Germany, El papado se iba a meter en una alianza con Alemania, where they'll use Germany to try to overthrow the USSR. donde iban a utilizar a Alemania para tratar de derrocar a la Unión Soviética. Germany is unsuccessful. Alemania no tiene éxito. The Cold War begins, La Guerra Fría comienza and the papacy will now try to use the United States y el papado ahora va a intentar utilizar a los Estados Unidos in order to take back what it had lost. para tratar de volver a tomar de regreso lo que había perdido. But we said there was something funny that happened in 1989. Sin embargo, dijimos que sucedió algo gracioso en 1989. And that funny thing that happened was the United States didn't do what it was supposed to do. Y esa cosa graciosa que decimos que ocurrió fue que los Estados Unidos no hizo lo que se suponía que hicieran. The United States was supposed to defeat the USSR, atheism, Los Estados Unidos se suponía que derrotaran a la Unión Soviética, al ateísmo, and then raise the papacy up to rule the world. y luego levantaran el papado para que gobernara el mundo. And instead, what they did Y en su lugar lo que hicieron, they're going to say, you know what, papacy, I think we can do this on our own. van a decir, ¿sabes qué, papado? Creo que podemos hacer esto por nosotros mismos. They take the aspiration that the papacy had as their own. Tomaron la aspiración que el papado tenía como suya propia. And from that point forward, the papacy falls out of prophetic history. Y de ese punto en adelante, el papado cae de la historia profética. What? The papacy then falls out of prophetic history. El papado se sale de la historia profética. And the reason I say that is because they're no longer contending for the King of the North role. Y la razón por la que lo digo es porque ya no están más contendiendo por el rol del rey del norte. Let's explore that for just a second. Vamos a explorar esto por un segundo. So we'll come down here. Vamos a ir aquí abajo. So Elder Parmenter yesterday, El anciano Parminder ayer he looked at Revelation 17. miró Apocalipsis 17.
Test, test, test. Okay. Kurt. Shaman. She can't hear me. Can you hear me now? ¿Pueden oírme ahora? Okay. So, yep, I'll restate that for you. Sí, diré eso nuevamente. Okay, so we have Revelation 17. Ok, entonces tenemos Apocalipsis 17 I have an echo. And Elder Parmenter looked at the woman and the beast. y el anciano Parminder miró a la mujer y a la bestia. And we identified the beast Identificamos la bestia as these kings of Bible prophecy. como estos reyes de la profecía bíblica. We have Babylon, Medo Tenemos- Persia, Tenemos Greece. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Rome, Roma, pagan Rome, Roma papal pagana, Rome. Roma papal. We have these kingdoms going through history. Tenemos estos reinos yendo a lo largo de la historia. And the question he asked was, La is the pregunta que beast hizo the king es- of the north? La pregunta que hizo ¿es la bestia el rey del norte? And we determined that it was not, Y determinamos que no lo era, that the woman represented the king of the north. que la mujer representaba al rey del norte. Now, let's talk about what the woman is. What is the woman? Ahora, hablemos acerca de qué es la mujer. A church, someone said. Una iglesia, alguien dijo. Let's explore that a little bit more. Vamos a explorar eso un poco más. Is it any church? Is it a specific church? Give me some information. ¿Es cualquier iglesia? ¿Es una iglesia en específica? Denme más información. Is Mormonism today a church, the king of the north, the woman? ¿Es el mormonismo hoy por hoy la mujer, el rey del norte? But based upon our definition we just gave, it's a church. Why isn't it the king of the north? Basados en la definición que dimos, es una iglesia. ¿Por qué no es el rey del norte? Francisco, you, Curtis. The characteristics don't fit the prophecy. You Las know, características no encajan con la profecía. So, oh, sorry. yeah, it's yeah, it just doesn't fit. Simplemente no encaja. Why doesn't it fit? ¿Por qué no encaja? Characteristics don't fit. Which Las character? características no encajan. I'm sorry. Which characteristics? ¿Qué características? World dominance. It's never had world dominance. La dominancia mundial. Does in 537 AD, En el 577 después de Cristo. 537 AD, who is the king of the north? ¿Quién es el rey del norte? Anyone, doesn't have to be it. I'm not. Quien sea, no tiene que ser nada en específico. 537. What? Gloria? Paganism? Pagan El- Rome. Paganism. ¿El paganismo? Paganism. Yeah. Is that your final answer? ¿Esa es tu respuesta final? Okay, so let's look. 538. Ok, vamos a ver 538.
We have the 1260. Tenemos los 1260 años. And basically, my question is, who's the king of the north the day before that prophecy begins? Y mi pregunta es, ¿quién es el rey del norte el día que antes de que esa profecía comience? And Gloria says paganism. Y Gloria dice que es el paganismo. Anyone else? ¿Nadie más? Anyone else, and then why? ¿Alguien más? Y luego, ¿por qué? I'm not good on my remembering dates right now, No soy buena en mi capacidad de recordar fechas ahora, but I think I would say there's not a king of the north when you're asking. pero creo que no habría un rey del norte cuando estás preguntando. Do you want me to say 508? Si quieres que diga 508 507? o 507, Yeah, I'll When the papacy gets its, Yeah, stop. oh, Yeah, right over. I guess I don't remember my creo que no lo recuerdo. dates real well. But did they have the state? So if they don't have the state, are they king of the north? Pero ellos tenían el estado. Si tienen el estado, ¿son del rey del norte? That's the question. Esa es una pregunta. That's part of the question. Es parte de la pregunta. So we're saying the king of the north, sorry, we're saying the woman Estamos diciendo que la mujer is the king of the north. es el rey del norte. And we're saying the papacy's reign begins in 1260. Estamos diciendo que el reinado del papado comienza en los 1260 años. And Gloria told us it was in 537 that it's paganism, Y Gloria not dijo papalism. que en el 567 era el paganismo y no el papalismo. Elaine added a little wrench in there for us. Elaine agregó otras cosas ahí. And we'll be mushy about our dates and we'll say 507. Y vamos a ser un poco imprecisos capaz con nuestras fechas, vamos a decir 507. But the premise of the question remains the same. Pero la premisa de nuestra pregunta permanece siendo la misma. So our question originally was, why isn't Mormonism or Scientology or Judaism the woman? Entonces nuestra pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué no es el mormonismo, los cientólogos o el judaísmo que sean la mujer? Coming up here. Estoy viendo aquí. Sí. For the king of the north. For the king of the north to become king of the north, Para que el rey del norte se convierta en rey del norte, don't they first have to take down 3 powers? no tiene que primero tomar 3 poderes. So in that case, in these dates, 507, 537, Entonces en ese caso, tiene el 507 hasta 537, the 3 powers have not yet been taken down. The Paralyzed, Vandals, and the Ostrogoths. los 3 poderes todavía no han sido tomados. Los vándalos, los ostrogodos y no me acuerdo el primero. Why does they need to take down these powers? ¿Por qué necesitan tomar estos poderes? Destruir estos poderes.
You don't have to, anyone can answer if you don't have to. If you want to, you can. Cualquiera puede responder si quiere. That's the repeat of the history. Not sure why, Esa es la repetición de la historia, no estoy seguro de por qué, what we've learned. It's the history. pero es lo que hemos aprendido de la historia. Translating. You okay, Shima? Okay. Oh, you're good. Yeah, no, you're fine. Gloria? Gloria. I would say it's because they have to take down the religion that's in conflict. Like Arianism was in conflict back in those days. Sure. Eso es porque tiene que tomar la religión que había en conflicto. So the third power that they had to take down was the Ostrogoths. Entonces, los tres poderes que tenían que tomar eran los ostrogodos In 538 BC, and then the papacy became the world superpower. los ostrogodos, los vándalos, los visigodos, y entonces el papado se convierte en el superpoder. So a special characteristic of the King of the North is they have to ride on a beast. Entonces, la principal característica del rey del norte es que tiene que ir sobre una bestia. You're affecting Curtis with that answer. Estás afectando a Curtis con esa respuesta. So this is the question, Entonces, esta es la pregunta. and this is the question we've been talking about outside of our meetings the last day. Y estas son las preguntas sobre las que hemos estado hablando en los últimos días para las reuniones. What does it mean to be the king of the north? ¿Qué significa And ser who el is rey it? del norte? ¿Y quién lo es? So Elder Parminder gave us zoomed into this situation and Yes, showed no. us that there's two parts. El anciano Parminder hizo zoom en esta parte, en esta cuestión y me demostró que hay dos partes. We have the woman and the beast. Con la mujer y con la bestia. And what we said yesterday is that the beast is never the woman. Y lo que Or dijimos sorry, is never the king of the north. ayer es que la bestia nunca es el rey del norte. It is the woman. Es la mujer. But this woman, Pero esta is mujer, this woman the king of the north? pero si esta mujer es el when- rey del norte, Is this woman the king of the north when they don't have a kingdom? pero son el rey del norte cuando no tienen un reino. That's the question. Esa es la pregunta. Is the papacy Es el papado. before, is the papacy by virtue of its dogma, the king El- of the north in el- 537? ¿Es el papado por virtud de su dogma el rey del norte para el 537? That's the question. And that's Esa es la one of the pregunta. things we've been talking about. Y son algunas de las cosas de las que hemos estado hablando. My thought Mi pensamiento is that in order for you to be the king of the north, es que para que puedas ser rey del norte, Shimon, Shimen, can you hear me over there, Curtis? ¿puedes oírme de ese lado, Curtis? Okay, do you want me to restart? Yeah, yep. So my thought is that for you to be the king of the north,
Mi pensamiento es que, mi idea es que para que puedas ser rey del norte, my thought is that for you to be the king of the north, mi pensamiento es que para que puedas ser rey del norte, that you have to have a kingdom. You have Ti- to have a beast that you're riding. tienes que tener un reino, tienes que tener una bestia que estés manejando, controlando. Shaman, I'm gonna switch. Give me 1 second. All right. Shaman, can you hear me? ¿Sí me puedes escucharme? Okay. You think you're okay? Okay. De acuerdo. Do you want me? Okay. Well, let's continue. It sounds like you're okay. It sounds okay right now. Yep, I can hear you. Okay. So in order for you to be the king of the north, you need a kingdom, Entonces, I think. para que seas el rey del norte necesitas un reino, creo. All right, I'm gonna switch over to switching to Portuguese. Bien, voy a cambiar a portugués. Okay. So you need a king and a woman. Sorry, you need a beast and a woman to be the king of the north. You Bien, need necesitas the connection. una bestia y una mujer para ser rey del norte. Necesitas una conexión. But this woman becomes the king of the north when that relationship is established. Pero esta mujer se convierte en el rey del norte cuando la relación es establecida. Like we read in Revelation 17:18, Como leímos en Apocalipsis 17-18, that she sits on over these kings. que se sienta sobre estos reyes. So that the question remains Entonces la pregunta permanece, is who is the king of the north before that point? And es what does it mean to be the king of the and what churches are the king of the north? quién es el rey del norte en ese punto y qué iglesias son el rey del norte. So let's dive into let's go back to the question of why are some churches the king of the north and some aren't? Así que volvamos a la pregunta de por qué algunas iglesias son rey del norte y otras no. Curtis? Curtis. So, do you mean let's go back as in let's go back to Babylon and figure out what made that part the king of the north? Podemos volver a Babilonia y ver qué hacía esa parte del rey del norte. We can go to any history, just explain to me why Podemos ir a cualquier some historia, churches solamente are explica, and some churches aren't. solamente explica por qué Tu peux algunas aller iglesias lo dans son y otras no n'importe lo son. quelle histoire et dis-moi pourquoi certaines églises le sont et d'autres pas. Parminder? Oh boy. Minder. No, I'm just kidding. I might have missed it. Puede que me lo haya perdido. Alors, But in that 538 history, could you Pero en just mark when Pero I esa think you historia said the tiene 78. papacy? Puedes marcar dónde When will the decías el papacy papado, become? dónde el papado se convertía. ¿Dónde es que el papado se convertía el rey del When will the norte? papacy be the king of the north? Or are you going to tell us? ¿O vas a decirnos?
So our options are 538, where it begins to rule, Entonces nuestras opciones son 538, donde comienza a gobernar, and I guess this particular history is a little bit tricky with o, the power that it's co-opting, o pienso que tal vez la historia es un poquito complicada por los poderes que están cooperando, because if you want to mark it as the killing of paganism, porque the si quieren, usurping of paganism, si quieren marcarlo como you might point at 508. el asesinato del paganismo, la usurpación del paganismo, pueden marcarlo en el 508, And I'm not sure which one would be the better option. y no estoy seguro de cuál sería la mejor opción. My point in this moment was more to identify Mi punto en este momento va más dirigido a identificar a transition from paganism being the king of the north to papalism being the king of the north. una And transición I'm de, maybe foggy on this specific date in this moment. el paganismo siendo el rey del norte al papado siendo el rey del norte, y puede ser un poco nebuloso, un poco complejo. And I think this probably does add an element of nuance or an element of another layer on top of it. Y creo que esto puede traer un elemento más de complejidad, una capa más, Because the point of ruling in our history porque el punto de gobernar en nuestra historia is what way mark? When's the 1260 of our history? es que, Hito, ¿en dónde están los 1260 años de nuestra historia? I heard 2024. He escuchado 2024. Anyone else? ¿Alguien más? Louder. ¿Más fuerte? Worldwide, which is the way mark, close of probation. Cierre de Anyone puerta de else? gracia. ¿Alguien más? Sunday law. Oh, Ley dominical. Daniel said Sunday law. Daniel dijo So- ley dominical. I think, and I could be wrong, but I think this is close of probation. This is the ruling 1 hour with the beast, Yo creo que estoy equivocado, the pero time of rulership. que creo que sería el cierre de puerta de gracia, sería ese tiempo de 1 hora de gobernado con la bestia. Which adds a problem. Anyone see the problem? Que agrega un problema. ¿Alguien puede ver el problema? If you're the king of the north when you begin to rule, Si eres el rey del norte cuando comienzas a gobernar, then we would have to say, we'd be forced to say entonces estaríamos forzados a decir that in our time, que en nuestra historia, en nuestro tiempo, whether you say it's the USA tanto si dices que es los Estados Unidos or the Republican Party, o el Partido Republicano, whatever entity you want to identify, sea cual sea la entidad que quieras identificar, it wouldn't be the king of the north till this point. no sería el rey del norte hasta este punto. But we say that this point of transition Pero decimos que este punto de transición is 1989. That's what we said today. es 1989, así lo dijimos hoy. So there's a transition period where you still have to be counted somehow as the king of the north. Por tanto, hay un periodo de transición en el cual debes ser contado de alguna manera como rey del norte. And you're rising in power till you finally gain rulership. Y te estás levantando en poder hasta que finalmente obtienes el poder. So that's the complexity we have to add to that. Y esa es la complejidad que deberíamos agregarle a esto. Curtis. Curtis.
maybe this will be helpful or maybe it won't. Quizás esto ayude o quizás no. But if we compare and contrast Satan's church with God's church, Si comparamos y contrastamos la iglesia de Satanás contra la iglesia de Dios, I remember back in the day, we would look at the history of Christ recuerdo que en el and pasado overlay the veríamos, 7 churches on top of that. veríamos la historia de Cristo y pondríamos arriba las 7 iglesias sobre esta. And we'd show how the 7th church, Laodicea, starts to wane from the time of the end Y veríamos cómo to the period. la séptima iglesia, la Odisea, empieza a estar desde el tiempo del fin hasta ese periodo. And we'd see Ephesus beginning in 999, but it's rising up until a certain point. Y veríamos que también Éfeso se está levantando después hasta cierto punto. Ephesus is born at the time of the end, Éfeso nace en el tiempo del fin and it takes a period of time until it's fully established. y le toma un periodo de tiempo hasta que está completamente establecido. But basically, there's this overlapping period. Pero básicamente está este periodo de superposición. I think you can make an argument that it's at 70 AD when there's that clean break. Creo que podrías hacer un argumento de que es el año 70 después de Cristo donde se rompe ese punto. Good. Bien. No, mine got it. My translator got it. Repeat that with my mic. So he's saying that the last part he's just cutting out Él dijo is de that lo que we aparte see se está this cortando, transition, this overlap, where one is declining and one is rising up que vemos esta until transición he's saying the close of probation. en Waymar. la cual uno está declinando y el otro se está levantando hasta que llegamos a ese cierre de puerta de gracia que marcamos. So there is a moment or some amount of time Entonces hay un momento o una cierta cantidad de tiempo where you can be the king of the north donde puedes ser el without rey del norte without full rulership. sin completa control, gobierno. And what point would that be? ¿Y qué punto sería ese? I don't think it's the Sunday law. Andreas, are we still good on our mic? Okay. I was gonna say until the king of the south dies. Iba a decir hasta que el rey del sur muriera, So, es el punto. so that's the end point. Entonces ese es el punto final. But how do you start the first point? Pero ¿cómo comienzas el primer punto? What's the mechanism? ¿Cuál es el mecanismo? So you can have a king of the north at Puedes tener this un rey del point, norte hasta este punto. and what do they need? They need two things Y necesitan dos cosas to begin this process, I think. para comenzar este proceso, creo. They need, Necesitan, and what did we define the king of the north as? What did I define? I'll take responsibility for this for ¿y this cómo definition. definimos al rey del norte? Voy a What tomar did we responsabilidad por esta define the king of definición. the north as? ¿Cómo definimos al rey del norte? ¿Cómo qué? We said it was the woman sitting on top of a beast. Dijimos que era la mujer sentada encima de la bestia. It's a church and a beast. Es una A church and a iglesia y una kingdom. bestia. Una iglesia y un reino. And so this kingdom that, or this beast that is being sat on,
Y este reino sobre el cual se sienta esta mujer, esta is going to mujer do what work for the woman? va a hacer qué obra por la mujer. Curtis. Curtis. A military, arms. Una milicia va a ser sus brazos o sus ejércitos. So this point of contact where you can be the king of the north, Entonces, este punto de contacto donde puedes ser el rey del norte, you need a beast necesitas una bestia and you need a church. y necesitas una iglesia. Do you need to rule the world in this moment? Necesitas gobernar al mundo en este momento. No. You need Necesitas aspirations. aspiraciones. And where do these aspirations come from? ¿Y de dónde vienen estas aspiraciones? Who brings the aspirations to the table? ¿Quién trae las aspiraciones a la mesa? Loudly if you say it. The church. La iglesia. The church is going to bring the aspiration to the state power, to the beast. La iglesia va a traer esa aspiración al poder estatal, a la bestia. And this church is going to say, Y esta iglesia va a decir, it would be really cool if we go conquer the world together. va a ser realmente bueno si vamos y How do you feel conquistamos about al that? mundo juntos. Y The beast agrees, la bestia está de acuerdo. and they then have to conquer 3 geographical locations. Y luego tienen que conquistar 3 localizaciones geográficas. And then they rule. Y luego gobiernan. So this adds a little bit of a complexity to the mix. Y eso trae algo de complejidad a la mezcla. That you can be the king of the north without actually fully and utterly ruling. Que puedes ser el rey del norte sin estar completamente gobernando. Or else we run into the problem of we can't have a king of the north at 1989. O de lo contrario, nos encontramos con el problema de que no podemos tener un rey del norte en 1989. Andreas? Andrés. I was just gonna ask if we can elaborate on why is it the woman that brings the aspirations? Is it from Revelation 17 or from somewhere else? Quería pedir si podíamos, seguir elaborando, seguir desarrollando la idea de por qué la mujer es la que trae las aspiraciones ¿es por Apocalipsis 17 o es por algo más? I think you can see it in Revelation 17. Creo que puedes ver en Apocalipsis 17 that it seems to be that the woman is the one influencing the kings. que puedes ver que es la mujer la que está influenciando a estos reyes. Alyssa? Alisa. It seems that Mormonism, Scientology, Judaism, maybe not Judaism, I don't know, but having Parece que- aspirations to rule the world as well. Parece que los mormones, los cientólogos, los judíos y otras iglesias tienen también aspiraciones para gobernar al mundo. You said they do. I'm just ¿Es que reminding. tienen? So if other churches have aspirations to take over the world, Entonces, si otras iglesias tienen aspiraciones para también tomar y gobernar el mundo, then it seems the state power, the kingdoms have to choose, have to be willing participants with the Entonces- church. pareciera que los poderes estatales tienen que estar dispuestos a elegir y a gobernar con el poder
religioso, con una iglesia. Yes, they have to be. I think you need aspirations, Sí, deben. and then you need a willing participant. Creo que necesitas aspiraciones y un participante dispuesto. To go about doing that work. Para ir a hacer ese trabajo. Let's define Definamos. we'll come back to this. Okay, we're gonna pause here, Vamos a volver a esto. Vamos a pausar aquí. and we're trying to figure out just a quick summary of what we did, our detour. Estamos intentando definir y resumir lo que fue este pequeño desvío. We noticed that there's a conundrum present, Notamos que hay un or there's a problem present, or a question. problema, una pregunta presente. If the seventh doesn't rule till the close of probation, Si el séptimo no gobierna hasta el cierre de Puerta de Gracia, then we can't define being the king of the north only as being the sole power. entonces no podemos definir digamos, al gobierno del Rey del Norte como siendo el único poder. Well, we can't define No podemos being definir the king of the north ser el Rey del Norte as just ruling over the world. como solo estar gobernando al mundo. There has to be more, or else we don't have a king of the north at 1989. Tiene que ser más, o de lo contrario no tenemos un Rey del Norte en 1989. Gloria, and then- So I think I agree with your model there. So at 537, I would say papalism is the king of the north. Creo que Not estoy de acuerdo paganism. con tu modelo y creería que en el 537 está el paganismo, el papalismo y no el paganismo. As we've been working through this, I've come to the same thought as well. Mientras estábamos hablando de esto, llegué al mismo pensamiento también. Because it's part of that. There's got to be a transition period where you still count. Porque debe haber un periodo de transición en el cual aún así cuentas. Raise your hand. So, Elder Parmenter wanted me to repeat that point, and I may be walking myself right into some issues with Elder Parmenter. No, I'm just kidding. En la escena Parmenter me pido que repita ese punto. So, Quizás estoy teniendo unos problemas. No, es una broma. the original question, or the original thought that I raised, was the transition point, or when does the papacy become the king of the north? Acerca de este punto de transición. ¿Cuándo es que el papado se convierte en el Rey del Norte? And I initially, off the cuff, said 538, or I suggested it, Inicialmente yo sugerí que era en el 538, because it's gonna rule for 1260 years from that point. porque va a gobernar por 1260 años desde ese punto. But then through questioning, Pero luego, mediante estas preguntas, there estos has to be a planteos, transition point somewhere before that, vemos que debe haber algún punto de transición antes de esto, where you count as the king of the north, where you count as the nascent king of the north. como Maybe donde cuentas nascent's a bad word como for that, but el Rey del Norte naciente, está levantando. there's it's so think about you're the presumptive president. Piensan que eres como el presidente presunto. It's not fully official yet. No es completamente oficial todavía.
And there's this transition point that leads to where you've done all of your work Y está este periodo de transición en el cual pasa entre que has hecho toda tu obra, todo tu and now you're trabajo, ruling. y ahora estás gobernando. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Because then you would have the issue of if this is the close of probation where the seventh is going to rule for 1 hour, Porque si luego tienes este periodo de tiempo en el cual el séptimo va a gobernar por 1 hora, luego se reporta de gracia, you would break the fact that we already do have a king of the north before that point. romperías con el hecho de que ya tendrías un rey del norte antes de este punto. And then my point was to try to define where we would mark it and what the characteristics would be. Y luego mi punto sería tratar de definir dónde lo marcamos y qué características tendría. And I said time of the end, Y dije tiempo del fin, because in this moment you have a church porque en este momento tienes una iglesia and a state y un estado come together, que se unen, and or we could say culture is far more accurate for our purposes. o podríamos decir cultura, que es mucho más preciso para nuestros propósitos, That have ambitions of ruling the world, que tiene ambiciones de controlar el mundo through domination, a través de la dominación, and then they're going to enact that plan. y luego van a poner en acción ese plan. Is that sound okay? ¿Esto suena bien? Okay. ¿De Oh yeah, acuerdo? sorry. Oh, sí, lo siento. I don't hear No oigo, Portuguese. no oigo de portugués. Is your I don't hear your okay. So she asked how do we define ruling the world? Preguntó cómo definíamos gobernar al mundo. And this is another thing we've sort of just been a little wishy-washy with. Y esto es A algo little en lo que bit no hemos sido muy precisos. evasive. Hemos sido medio evasivos. Was there more to your question? No. I mean, ¿No te pregunta? No. sorry, I'm just thinking, is it more than just conquering because you're looking at that Estoy pensando si es transitioning más que point. So estar I'm just conquistando, porque mirando ese punto de transición, wondering if there's significance to the definition of what you are saying it means to rule the me pregunto si world. hay significancia con respecto a lo que estás diciendo y con respecto a lo que se refiere a gobernar el mundo. I don't know that I have a good definition of what it means to rule the world. No sé si tengo una buena definición de lo que significa gobernar el mundo, Because that has changed throughout history what that means. porque eso The ha cambiado a scope lo of largo de la it, the historia, scale. lo que significa, su escala, su alcance. Normally, Normalmente, at minimum, como mínimo, we're probably talking about Christendom, probablemente estaríamos hablando del mundo cristiano, which we can define as the West generally. que podríamos definir como Occidente o el Oeste, normalmente. And I'll say ruling the world is at minimum that.
Y diría que gobernar el mundo es como mínimo eso. Say that again. Dilo de The vuelta. influence of Christendom. What do you mean the influ? Oh, sorry. Y la influencia del mundo cristiano. ¿Qué quieres decir con eso? What do you mean influence? ¿Qué quieres decir con influencia? Just in relation to, you said Christendom, so just in relation to, Solo what en do you mean relación. by, because you just said Christendom, Dijiste mundo cristiano. so ruling the world, I mean, is the point to get Christendom, El punto, dominating the world? I don't know what. el punto es alcanzar el mundo cristiano para gobernar el mundo. No entiendo. In the Bible, En la Biblia there's only a few geographical locations that count as the world. hay solo unas pocas regiones geográficas que cuentan como el mundo. You don't have the geographical location of China, No tienes, India, no tienes la región geográfica de China, India. normally, Normalmente, the areas that we do see, las áreas que sí vemos, we have the Middle East, tenemos el Medio Oeste, el Oriente Medio, the Old World, el Viejo Mundo, which we'll define as Europe, que vamos a definir como Europa, and the New World, y el Nuevo Mundo, the United States. los Estados Unidos. And so at minimum, that's what we're talking about. Entonces, como And mínimo, whether or not it's more or less, I'm not sure. entonces, como mínimo, eso es de lo que estamos hablando. Y Curtis si es and más o Kathy. menos, no Oh, estoy sorry. seguro. In Curtis, front first. I'm going to just suggest voy that a sugerir in history, que en la historia, what has defined world domination lo que ha is a definido la combination dominancia, of military and economic superpower. lo que ha definido la dominancia del mundo ha sido una combinación de poder militar y económico. We have a nice word for that. Tenemos una linda palabra para eso. Unilateralism or Unilateralismo unipolar world. o un mundo unipolar, where you have one nation or one entity that has disproportionate power. donde tienes una nación o una entidad que tiene un poder desproporcionado, Military, economic, social, maybe even, or influence. militar, económico, social, incluso de influencia. Yes, I agree. Estoy de acuerdo. But economic is very important because without the economic superpower, you cannot have a military superpower. Pero lo económico It's the también es driver. muy importante, porque sin ello no puedes tener un superpoder. Sí, es el conductor. El móvil, el medio. All I was going to say in relation to what Victoria asked Todo lo que iba a decir simplemente acerca de lo que Victoria preguntó, is wouldn't ruling the world have to be in relation to the other big powers of the day? era si gobernar el mundo no tendría que estar en relación con los otros grandes poderes del día, del momento. Probably, I'd imagine. It's all relative. Probablemente, imagino, es todo muy relativo. So, as you said, Entonces, como Egypt dijiste, is the big power, Egipto es el gran poder and then your European ones. y luego están los europeos. So, who are we going to make that big power today? Entonces, ¿a quién vamos a Which hacer big ese gran power? poder hoy por hoy? Which That needs to be conquered to make up the world. To sympathize. the question was, Curtis asked, which other powers are the relative powers that need to be conquered? La pregunta que hizo
Curtis dice, ¿cuáles son los otros poderes relativos que tienen que ser conquistados? Russia is one. Rusia es uno. Kathy, you're going to ask a different question, I'm sure, but which is okay. Casi va a hacernos una pregunta distinta, pero estoy seguro que está And bien. just politically, we can't ignore Y the big políticamente, influence that China has. políticamente no podemos ignorar la gran influencia que tiene China. Yeah, and that's something you see happening now, a Sí, little eso bit es of a algo, standoff between the two powers. y eso es algo que puedes ver ahora que está ocurriendo entre los dos poderes. Kathy. As part of the transition Casi como parte de la transición to the 538, al 538, would you consider 496 as the beginning of that transition? ¿considerarías al 536 como el inicio de esa transición? I forget what happens in 496. ¿Qué es lo que ocurre en el That 536? Clovis, okay. Ah, Clodoveo, ok. So this may be Clovis gets the papacy gets an army. Entonces, quizás Clodoveo, el papado obtiene un ejército. I was thinking about Clovis as well. That might be a good one. Esto es algo acerca de Clodoveo, también eso puede ser algo, un buen punto. Andres, Andrés, and then we're gonna bring it back. y luego vamos a volver. This is just a thought that came to mind. I haven't thought about it much, but isn't it all relative to the glorious land? No está todo relacionado con la Tierra Gloriosa, es una idea que se me viene a la cabeza. So the king of the north and the king of the south, Entonces el rey del norte y we el rey del sur, always understood that it's relative to the glorious land in a literal sense. siempre vimos que está relacionado con la Tierra Gloriosa en sentido literal. And then I don't know how would we apply that, but one idea would be Y luego no sé cómo lo aplicaríamos, pero una idea podría ser making our reference point haciendo nuestro punto de referencia the glorious land, that we know today. la Tierra Gloriosa que conocemos hoy. So Curtis asked me geographically. Entonces Curtis me preguntó si geográficamente. I don't think geographically. I think like in the application. So like Yo no the creo que glorious land geográficamente, sino en la aplicación. is the US. Entonces la Tierra Gloriosa es los Estados Unidos. Yeah, I don't know. I just have to develop that. But Sí, no lo sé, tengo yeah. que desarrollarlo, pero sí. So just saying maybe we should look at the players or the factions in reference to the glorious land, which Entonces estás would diciendo, be the United quizás, States. And so quizás deberíamos agregar a los find your other jugadores players in reference to that. en referencia que están en este campo también. Tenemos que tenerlos en cuenta para la referencia. So in theory, Entonces, en teoría, we said that this woman dijimos que esta could mujer be any woman, podría ser any cualquier any mujer, church. cualquier iglesia. Gloria says no. Gloria dice que no. Curtis says raise hand. Curtis dice, levante la mano. So
what is this woman? Let's just define this woman. Entonces, ¿qué es esta mujer? Vamos a definir a esta mujer. That we were talking about the woman without the beast. Tell me Estamos about hablando this woman, de la mujer sin la bestia. Háblenme de esta mujer. Curtis. Curtis. I'm gonna go a bit off topic. Voy a irme un poquito del tema. In Daniel 2, we have miry clay in the feet. That's the Eh, symbology. En el Daniel 2 tenemos el hierro y el barro o la arcilla en los pies. Esa es la simbología. And the point we make about that is that it's a corrupted church Y el punto que in hacemos acerca de reference to esto God's church. es que es una iglesia corrompida en relación con la iglesia de Dios. In reference to God's church. En referencia a la iglesia de Dios. So we create a true and a counterfeit from that modeling. Entonces creamos un conflicto acerca de esto. So we create a true and a counterfeit from that modeling, Perdón, creamos una falsificación, un verdadero, un real de este modelo. and the counterfeit's characteristics have to be in reference to God's church. Y las características de la falsificación tienen que estar relacionadas con la iglesia de Dios. Con las de la iglesia de Dios. So when we speak about the woman in Revelation 17, Por lo tanto, cuando hablamos acerca de la mujer en Apocalipsis 17, again, it's a corrupt church, nuevamente es una iglesia corrompida, but it's corrupt in reference to God's church. There's specific characteristics in God's church that it's counterfeiting. pero está corrompida en relación con las características específicas de la iglesia de Dios, que son las que está falsificando. What are those characteristics? ¿Cuáles son esas características? Okay. Oh yeah, sorry. So All I was going to say is when we start defining the church in 17, we have to stick in reference to God's church and a Lo que characteristic estoy queriendo decir es que that cuando we definimos a la iglesia de Apocalipsis 17, tenemos que hacerlo también en referencia a la iglesia de Dios y sus características. okay. I'm gonna pull a Elder Parminder. And I'm gonna do a hard pivot with my line. Voy a ir a hacer la elección para Minder y voy a hacer un pivot, un cambio bastante fuerte con mi línea. And we're gonna talk about something totally connected but different. Y vamos a hablar de cosas que están So a couple conectadas things. pero son And we're gonna diferentes. try to move quickly just so I can get them out and we can try to talk about them after. Voy a hablar de So cosas diferentes para tratar de let's go sacarlas y to hablar de los temas. Vamos a ir a Revelation 13. Apocalipsis 3. Okay. So, and we'll try to move quickly. So let's try to do short answers and just stay. We only have about 20 minutes left. Tratemos de hacer preguntas y respuestas cortas porque tenemos solamente 20 minutos restantes. So in Revelation 13, we have two beasts, correct? En Apocalipsis 13 tenemos dos bestias, ¿correcto? Beast 1. La bestia 1. And what are the characteristics of this beast? ¿Y cuáles son las características de esta bestia? There's a composition that it has. Hay una composición que tiene. What's that composition? ¿Cómo es esa composición? Lion, León, bear, oso and leopard. y leopardo. Lion, bear, leopard, correct? And then we León, see oso y leopardo. a ¿Correcto? Y después vemos different beast, beast number 2. una bestia diferente, la bestia número 2. Tell me about this beast. Háblenme What's its acerca de esta bestia. characteristics? ¿Cuáles son sus The características? lamb. Es un cordero. What is the significance
of putting these two beasts next to each other? ¿Cuál What do we es call la that? significancia de poner a estas dos bestias una al lado de la otra? ¿Cómo llamamos a esto? Compare and contrast. Comparar y contrastar. We're taking we're taking these two beasts and they are very different. Estamos tomando estas dos bestias y son muy diferentes. This first beast Esta primera bestia is defined by these predators. está definida por estos depredadores. The second beast La segunda bestia, is we're going to call it an oppositional beast. vamos a llamarla como una bestia opositora, Oppositional to the first beast. opositora a la primera bestia. In the sense that it's a contrasting symbol of a lamb. En el sentido que es un símbolo contrastante de un cordero. And you're about to forgive my horns. Y van a olvidarse acerca de mis cuernos. So we Van a have two perdonar horns. mis cuernos. Así que tienen dos Republicanism. cuernos. Republicanismo And Protestantism. y protestantismo. Briefly, what are both of those? Brevemente, ¿qué son estos dos? What is republicanism? ¿Qué es el republicanismo? By the people. Por las personas. Para las personas. It is a republic. Es una república. It is democratic. Oops, Es that's a D, democrático. not a D. Then we have Protestantism. Y luego tenemos al protestantismo. What is Protestantism? ¿Qué es el protestantismo? Freedom of choice. Libertad de elección. Gloria said anti-Catholic in a very specific sense. Gloria dijo anticatólico en un sentido muy específico. Which is what? ¿Qué es cuál? Andreas kind of said it, but Andrés he medio said que it lo just dijo, in a different way. pero solo que lo dijo de una manera distinta. It is the separation Es la separación of church and state. de iglesia y Estado. There's a nice wall right here. Hay un bonito muro aquí. And another word for church is culture. Y otra palabra para iglesia es cultura. That the culture won't dictate to the state. Que la cultura no va a dictarle al Estado. Now, I think it is absolutely worth Ahora creo que absolutamente vale la sitting pena on top of the topic of culture. sentarse sobre el asunto de la cultura. For this reason Por esta that razón I'm about to state. que voy a decir ahora. My culture Mi cultura is that my culture is the separation of church and state. Mi cultura es la separación de iglesia y Estado. It's pushes being for the people Promueve ser por las personas, para las personas, human rights. los derechos humanos. And so that culture Y entonces esa cultura is going to dictate to the state. va a dictar al Estado. What does it create? ¿Qué es lo que crea? The Constitution. La Constitución. You had a culture, Tenías una cultura, an ideology una ideología that was positive, que era we'll say. positiva, digamos. And it influences the creation of this state.
influencia or la the way creación that this state is going to operate. de este estado o de la forma en la que este estado va a operar. If someone said to me, Si dijera que alguien me dijo, well, hold on there. espera en eso, We stand for the separation of culture and state. estamos a favor de la separación entre la política y el Estado. We don't want your human rights culture to dictate how this state should be run. No queremos que tu política de derechos humanos nos diga cómo el Estado debería eh, manejarse, controlarse, Would dirigirse. you say that that person is right and we should have, you're right, we need the separation of culture and state in this instance? Dirías, tienes razón, esto tiene que estar separado de esta manera, como dices. You'd say, no, that's exactly the culture you want to influence the state. That's good culture. No, eso es justamente la cultura que quisieras que influencia al Estado. Eso es una So we have to buena define cultura. culture a little bit better, Entonces necesitamos or more, definir un poco mejor lo que es la cultura, because there's always culture. porque siempre hay cultura. We have to define what we mean by culture. Debemos definir qué es lo que queremos decir con cultura. Because I think we're actually going to say that there's good culture and bad culture. Porque creo que de hecho lo que vamos a decir es que hay buena cultura y mala cultura. But that's a separate thought. Pero ese es un pensamiento separado. Okay. Where else do we see these two horns? Bien, ¿dónde más vemos estos dos cuernos? It's a really easy question. Es una pregunta realmente sencilla. What? Yep. Kathy says Medo Persia. Kathy dice que en Medio Persia. We're going to go to Daniel 7. Vamos a ir a Daniel 7. So we have another two horns. Entonces tenemos otros dos cuernos. That horn. We have the Medes Tenemos los medos and the Persians. y los persas. And what else do we know about these two horns? ¿Y qué más sabemos acerca de estos dos cuernos? Based upon Daniel 7 and Daniel 8. Basados en Daniel this is 7 Daniel 8. y Daniel 8. Bueno, no necesariamente Daniel 8. Alyssa, just Alisa, quick. One's smaller, one's bigger. uno es más chico y otro es más grande. Which one do we know which one's bigger? ¿Sabemos Persia. cuál es más grande? So the Persian horn is bigger than the the Medes horn. Entonces, el cuerno persa es más grande que el cuerno de los medos. So what does that mean? Entonces, ¿qué significa esto? More dominant? Es más dominante. So let me ask you a question. Así que déjenme hacerles una pregunta. Which horn is more dominant? ¿Qué cuerno? Republicanism or Protestantism? ¿Qué cuerno es más dominante, el republicanismo o el protestantismo? Whenever you want it to be. Cuando quieras. Cuando quieras So decir. Gloria said Protestantism is the more dominant horn. Entonces, Gloria dijo que el protestantismo es el cuerno más dominante. Do we agree with that? Disagree with that? ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo con esto? Say again. We have some disagrees. I saw head nods, so we had at least one or two agrees. Tenemos algunas personas que asintieron y otras personas que están en desacuerdo, pero vemos que hay de las dos cosas. Which horn is more dominant, the Republican horn or the Protestant horn? ¿Qué cuerno es más dominante, el cuerno republicano o el cuerno protestante? Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. What are these horns?
Are they good things or bad things? ¿Qué son estos cuernos? ¿Son cosas buenas o cosas malas? They're good things. Son cosas buenas. So let me tell you a story. Entonces, déjenme contarles una historia. Let me take you in a time machine to the year 2013 or 14. Déjenme llevarlos en una máquina del tiempo al año 2013-2014. Elder Jeff is giving a presentation, El anciano Jeff está dando una presentación and he's going to say that these horns represent republicanism and Protestantism. y él va a decir que estos cuernos representan al republicanismo y al protestantismo. What does he mean by Protestantism? ¿Qué quiere decir él con protestantismo? Religion. Religión. He's going to say that this is the we'll just say religious. ¿Cómo decir religioso? That this is literally the Protestant faith as being anti-Catholic. Que esta es literalmente la fe protestante diciendo que era anticatólica. Then someone's going to stand up Luego alguien se va a levantar a few years later, unos años después and I can't remember if it was Elder Parmenter or Elder Tess. y no puedo recordar si era el anciano Parminder o la anciana Tess. I believe it was Elder Parmenter, but I could be wrong. Creo que era el anciano Parminder, pero puedo estar equivocado. And he's going to say, not really. Y él va a decir, no realmente, It's not religious. no es religioso. It is the separation of church and state. Es la separación de iglesia y Estado. It's not about it's not a religious horn. No es un cuerno It's the religioso, absence of religion. es la ausencia de religión. So let me ask you again, which horn is higher than the other? Entonces déjenme preguntarles nuevamente, ¿qué cuerno es más grande que el otro? Is the horn of the separation of church and state more dominant than the horn of the state run by the people? ¿Es el republicanismo, Democracy, or vice versa? ¿Es el republicanismo o el de la separación de iglesia y del Estado los cuernos más grandes? ¿El de republicanismo o el de protestantismo? Jump back to 2014. Salten de regreso a 2014. Elder Jeff is going to go back to these horns in Medo Persia, El anciano Jeff va a ir de vuelta a estos cuernos y a Medo Persia. and he's going to say, this is Protestantism and republicanism just seen in Daniel 8. Y él va a and decir esto es 7. republicanismo y protestantismo, tal y como es visto en Daniel 8 y 7. And he's going to say, look, the second one is higher than the other. Y van a decir, miren, el segundo es más grande que el otro. The Persians are dominating at some point. The Persians dominate the Medes. En algún punto los persas dominan a los medos. And using his line upon line methodology of the moment, Y utilizando su metodología de línea sobre línea que tenía en el momento, two horns in Revelation 13, two horns in Daniel 8 must be the same two horns of Revelation 13. los dos cuernos de Daniel 8 deben ser los mismos cuernos que en Apocalipsis 17. Give me one second. Denme un And segundo. then he's going to make a narrative Y luego él va a hacer una narrativa that connects the story between the two of them. conecta la historia entre los dos. And the story Y la historia is that the religious horn of Protestantism will get corrupted. es que el cuerno religioso del protestantismo se va a encontrar corrompido. And Protestantism will dominate Y el protestantismo va a dominar republicanism. al republicanismo. Apostate Protestantism will
instead of there being a balance of church and state, El protestantismo apóstata, en lugar de hacer que haya un balance entre iglesia y Estado, the church will gain the ascendancy. la iglesia va a ganar la ascendencia And dominate that relationship. y dominar esa relación. And which we know is the image of the beast, the image of the beast right there. Y cuál sabemos que es Church la and state imagen de la bestia relationship. allí, la iglesia, la relación entre iglesia y Estado. But Pero the problem with that is el problema con esto es when Elder Parmenter tells us that this horn is actually the separation of church and state, cuando, that's all it is. cuando la Señora Parmenter nos dice que este cuerno es la separación de iglesia y el Estado y que eso es todo lo que es, It's a principle in how the government is organized. es un principio acerca de cómo el gobierno es organizado. I don't think these horns can be the same horns of Revelation 13. No creo que estos cuernos puedan ser los mismos cuernos de Apocalipsis 13. I don't think the horns of Daniel 7 and 8 are the same horns of Revelation 13. Perdón, creo que no quiero decir que los cuernos de Daniel 7 y 8 son los mismos que de Apocalipsis 13. It made sense when it was a religious power. Tenía sentido When we cuando said era it un poder, was Protestantism. cuando dijimos que era protestantismo, cuando dijimos que era un poder religioso, As in the religion of Protestantism. como en la religión del protestantismo. But once you turn it into a institution, Pero una vez que lo transformas en una institución, it doesn't work. It doesn't seem to work anymore. And this is my question I'm raising. no parece funcionar más. Y esa es la pregunta que estoy haciendo. And let me say one more thing. Y déjenme decir una cosa más. This beast here, the first beast, Esta primera bestia de aquí, we have these symbols here. tenemos estos It's a símbolos aquí. composite beast. Es una bestia compuesta. I would argue that we already see Media Persia in the passage. Yo diría que ya hemos visto a Medo-Persia en el pasaje. It's the bear. Es el oso. This beast is a composite beast of the beast that came before it. Esta es una bestia compuesta de la bestia que vino antes. And the bear is Daniel 7. Y el oso es Daniel 7. So I think Media Persia is already accounted for. Así que creo que Medo-Persia ya está siendo contada. So the question ends up being, Entonces la pregunta termina siendo, what are these horns? ¿qué son estos cuernos? Okay, we're gonna stop there and I'm gonna give just a 30-second summary. Ok, vamos a parar ahí y voy a dar un resumen de 30 segundos. So we weren't able to finish our lineup here all the way. No. We had some more to say about this, but the fundamental thing we were looking at was No the he podido- development of a multilateral No puedo terminar de decir lo que había en esta línea, pero multilateralism lo que vamos versus a desarrollar unilateralism. es el We're seeing desarrollo that del the unilateralismo sorry. versus el multilateralismo. and how the Republican Party is going to co-opt the Y cómo el Partido Republicano unilateralism of the papacy va as a their captar own. el unilateralismo del papado como suyo. And it's going to work to affect that unilateralism. Y va a trabajar para afectar ese unilateralismo. And once you get to Trump here at the end, where Y we una are vez que now, llegas a Trump aquí al final donde estamos ahora, all that unilateralism would be distilled into its worst form. todo este unilateralismo va a ser destilado a su peor forma. And then we got sidetracked a little bit. Y luego nos desviamos un poquito And we looked at
what does it mean to be the king of the north, and when does that occur? Y veamos, y vimos qué significa ser el rey del norte y cuándo ocurre esto. And we identified a transition period, Y luego identificamos un periodo de transición, which I think is correct, but these are all the things we're dealing with. que creo que está correcto, pero estas son todas las cosas con las que estamos lidiando. And we said that this transition point begins when a church and state come together, or culture and state come together with ambitions to rule the world. Y vimos que este punto empieza cuando la iglesia y el Estado empiezan a unirse para gobernar el mundo. And then we did a hard pivot to Revelation 13, Y luego hicimos un salto a Apocalipsis 13 and we looked at the horns of Revelation 13 and Daniel 8. y vimos los cuernos de Apocalipsis 13 y Daniel 8. And my suggestion Y mi sugerencia is that I don't think that they're the same horns, es que no creo que sean los mismos cuernos, since we've changed the description of the Protestant horn. ya que hemos cambiado la definición del cuerno protestante. I'm willing to be wrong, but I just wanted to throw that out there. Estoy dispuesto a estar equivocado, pero quería arrojar esto al público. And that's what we got. All right. Y eso es lo que Pray. tenemos. Ok, vamos a orar. Dear God, we thank you for this time that we've had together. Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir juntos. We thank you for your Sabbath day. Te damos gracias por tu sábado, tu santo día, tu sábado. We pray that you would be with us throughout the rest of this day. Oramos para que puedas estar con nosotros a lo largo de todo este día And that you would guide our hearts and our minds to you. y que guíes nuestros corazones y nuestras mentes a ti. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.